presentado este estudio. Está con nosotros el gerente general de esta fundación, Marcelo Sánchez, esta tarde acá en el Ciudadano ADN. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Luis. Marcelo, el tema de la población penal que va en aumento y también con el tema, social, la presión de tener más represión en las personas que delinquen, va en desmedro de las personas que puedan obtener beneficios cuando, tienen beneficios de salida diaria o fines de semana, y eso también es positivo, el hecho que puedan trabajar. ¿Va en desmedro toda esta situación? Sí, de todas maneras. Yo creo que uno de los intereses por los cuales la Fundación San Carlos de Maipo decidió hacer este estudio, que es el primero que se hace en nuestro país y uno de los pocos que se ha hecho en el mundo. Esto parte de una experiencia en Inglaterra en que se hizo por primera vez un estudio de exclusión para tratar de entender las causas, porque siempre nos quedamos con los efectos de la delincuencia, nos quedamos con la victimización, decimos, bueno, aquí la cosa más fácil es trancar la puerta giratoria, meterlos a todos presos, etc. Claro. Y la verdad es que el hacer una segunda mirada, empezar a mirar, oye, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros como sociedad? Que hay jóvenes que están delinquiendo, que hay adultos que no se reinsertan, que hay personas que ni siquiera se han insertado una primera vez. Entonces decidimos hacer este estudio, junto con Paz Ciudadana, con Gendarmería, entrevistamos alrededor de 2005 internos, para hacer la cifra exacta, de varios penales clusterizados en todo Chile, con la idea de poder identificar cuáles eran las condiciones de exclusión con las que vivían antes y con las que viven durante su periodo dentro de la cárcel. Y los datos que nos empezaron a arrojar, estas son las conclusiones preliminares. Nosotros dentro del mes de junio vamos a estar presentando el informe ya completo, que incorpora 73 variables que se están midiendo, pero ya nos empezó a llamar la atención algunos aspectos que son súper significativos. Por ejemplo, que más de un 80%, un 87% de los internos de las cárceles no ha terminado su educación. Que claramente es un indicador poderoso, o sea, quiere decir que hay una relación muy fuerte entre los niveles de educación formal y la gente que está en la cárcel. 87%. Y en algunos penales la cifra se acerca al 100%, que ni siquiera han llegado a cuarto básico. Entonces, el tema sigue siendo las oportunidades y las posibilidades de estudiar. Evidente. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa con las condiciones, por ejemplo, de hacinamiento? ¿Qué pasa con las condiciones de acceso a la salud? ¿Qué pasa con las condiciones...? Y antes, dentro del tema de salud, por ejemplo, un 32% no tenía ningún sistema de salud, frente a la población normal, que es de alrededor de un 3%. Entonces, tú te empiezas a decir, oye, en realidad, antes de entrar a la cárcel, habían situaciones que mostraban ciertos niveles de exclusión en esta población penal. Casi un 70% había abandonado su hogar antes de los 18 años. Entonces, y de repente dice, ok, si esas son las condiciones de exclusión, podemos pensar de que hay algunos elementos a la base del comportamiento criminológico, en donde está la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a vivienda, etcétera. Pero ¿qué pasa al interior de la cárcel? Y nos empezamos a dar cuenta que también al interior de la cárcel casi el 70% perdía relación con sus redes sociales debido a la privación de libertad. Entonces, los únicos que iban a verlo eran los papás, las mamás, la gente que tú sabías que iban a estar con ellos, pero se pierde todo contacto con lo social. Amigos, claro. Casi la mitad de ellos perdieron su relación de pareja durante la cárcel. Entonces, tú empiezas a decir, bueno, la cárcel era la privación de libertad, pero sí, es la privación de libertad, pero también aumentan los niveles de exclusión. Entonces, si antes de que llegaran a la cárcel habían determinadas condiciones de exclusión que alimentaban la conducta criminológica, llegan a la cárcel y en la cárcel hay más condiciones de exclusión, ¿qué creen ustedes? ¿Que la persona se va a rehabilitar? O sea, pensemos que de la población penal de alrededor de 50.000 personas, solo un 15% accede a los programas de reinserción. Entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos al cabo de 3 años? El 60% de ellos reincide. ¿Por qué es tan baja la cobertura? La posibilidad de adquirir o de acceder a las opciones de reinserción. Hay varios elementos, porque principalmente se entregan en una matriz conductual, pero principalmente es presupuestario. O sea, a nivel de gobierno tenemos alrededor de 9, 10 planes, o sea, 10 programas de reinserción, no da abasto en la cobertura que tiene a la capacidad interna, digamos. Pero no puede ser también que sea poca expectativa de los internos en las cárceles a este tipo de salida, de opciones, de estudiar o trabajar. Tiene mucho que ver con eso, porque si ellos precisamente vienen de un mundo de exclusión, no esperan que afuera van a tener nuevamente una posibilidad de inserción.
Y los que lo hacen, los que se meten a estos programas de reinserción, lo hacen más bien por obtener beneficios intrapenitenciarios. Entonces, en la práctica, lo que deberíamos tener es un ente coordinador entre lo intrapenitenciario y lo postpenitenciario, un servicio de reinserción que estuviese monitoreando esta trayectoria. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy día eso no existe. Entonces hay muchas iniciativas, nosotros mismos como fundación, la Fundación San Carlos de Maipo ha estado trabajando con internas, ha trabajado en los espacios Mandela, que son espacios súper innovadores para darle oportunidades precisamente. ¿Qué son los espacios Mandela? Los espacios Mandela son espacios que se constituyen, patios que están dentro de los centros penitenciarios, que apuntan a la reinserción laboral a través del microemprendimiento intrapenitenciario, pero también apuntan a nivelar los estudios formales, o sea, que puedan cumplir con cuarto medio, tienen asistencia psicológica, tienen distintos tipos de apoyo. ¿Eso existe hoy en día? Hoy día existen, hay dos espacios Mandela que ya se han inaugurado, uno en el CPF, donde nosotros estamos trabajando, otro en el patio 11 de la ex penitenciaría, ahí donde está el padre Lucho Rolero liderando el tema. Ahora, cuando uno te escucha, Marcelo, y uno habla de las situaciones de exclusión que se daban antes y después, no es con el afán de justificar, me imagino, el actuar de los delincuentes, porque de pronto, como vivimos en una sociedad hoy en día que desconfía de todo, dice, sí, claro, pero ahora ellos son pobrecitos, víctimas del sistema, todo lo demás. Pero esto se hace en el fondo para establecer medidas de acción, ¿no? Sí, evidente. Pero esto es lo concreto, la autoridad, porque ustedes hacen un trabajo perfecto, van a hacer la pega in situ, pero la autoridad, ¿se hace eco de esto? A ver, yo lo primero que quiero sentar, o el primer presente que quiero sentar es que probablemente todos los que nos escuchan dicen, bueno, este es el mundo al revés. Nosotros preocupados de los delincuentes, claro. Nosotros preocupados... Lo tienes que haber escuchado más. Es súper legítimo que la ciudadanía piense de que a lo mejor la sanción, el castigo es lo que va a reparar, lo que va a reducir la delincuencia. Pero eso es un mito, eso es falso. Nosotros, la evidencia internacional, la evidencia nacional ha demostrado que básicamente estos mecanismos como la cárcel no logran impactar en la reincidencia. Básicamente, en 3 años tú vas a tener un 60% que está volviendo a la cárcel. Bueno, la cifra que das tú, 2010, 50% más aumentó la población penitenciaria. Aumentó la población penitenciaria. Y no ha bajado el nivel de criminalidad, claro. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esta cuestión? O sea, está bien, hay mucha gente que va a defender legítimamente la postura desde un punto de vista ideológico, va a decir, mira, hay que o por un lado ser más garantista con los presos o por el otro lado ser más represión. Pero acá hay evidencia. Acá no estamos hablando sobre la base de creencias, estamos hablando sobre resultados concretos. Si tú metes en sistemas alternativos a la población penal menos conflictiva, la probabilidad de reincidencia es mucho más baja que la cárcel. ¿Qué entendemos por un sistema alternativo? Por ejemplo, un sistema vigilado o televigilado, donde tengan que firmar, donde tengan medidas cautelares, etcétera, donde hay un seguimiento, pero un seguimiento de verdad. Que hoy no existe. Que hoy día se tiene que trabajar mucho mejor. Y para eso se necesita un sistema de reinserción que sea efectivo desde lo intrapenitenciario a lo postpenitenciario. Que se preocupe de cómo se inserta en la comunidad, que cómo se insertan los vecinos, cómo donde llega en aquel espacio donde antes había las redes que provocaron en el fondo el comportamiento delictivo, se desarrolle una fórmula para poder trabajar con esas personas cuando se reinsertan en su entorno. Eso es lo clave. Entonces, y acá no basta que decir, bueno, la victimización se resuelve metiendo a la gente a la cárcel. La victimización se resuelve no aumentando pena, ¿cachai? Finalmente el delincuente no evalúa si le van a dar 5 años, si le van a dar 10 años. Lo que evalúa el delincuente es si lo van a pillar o no lo van a pillar. Lo que evalúa el delincuente es si el carabinero, si los métodos de prueba, si el fiscal, etcétera, lo va a pillar y van a poder hacer un juicio. Entonces, el mito de que aumentar las penas disminuye la victimización o disminuye la delincuencia es falso. Ya desde los años 70 en Inglaterra el Home Office demostró que el endurecimiento de pena no significaba finalmente disminuir victimización. Meter la gente a la cárcel solo significa finalmente aumentar los niveles de reincidencia. Y no hacer nada, incluso no hacer nada, logra los mismos niveles de reincidencia que el meter la gente a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos invirtiendo las lucas donde corresponde? ¿Estamos metiendo plata a un sistema que logre rehabilitar? Entonces, si la pregunta es, ¿no lo estamos haciendo? Bueno, metámonos entonces en la prevención. Preocupémonos dónde están las causas. Pero esto mismo que tú nos señalas a nosotros.
me imagino se lo han planteado al Ministerio de Justicia, al gobierno. ¿Cuál ha sido la respuesta? Mira, yo creo que en general todos tenemos el mismo diagnóstico y no somos solo una única institución ni iluminada que se nos ocurrió que esta cuestión es así. Sin embargo, lo que yo lamento en iniciativas como por ejemplo la Agenda Corta, donde se habla de aumentar la criminalización, la penalización y la cárcel en definitiva de primerizo, es que no se haga el insight respecto a estos mismos elementos que tienen evidencia internacional. Que por otro lado, efectivamente la inversión en la prevención sea todavía tan baja y la inversión en la rehabilitación también sea baja y con programas que no están basados en evidencia. Yo creo que el esfuerzo que hay que hacer ahora es pedir al Estado que sus programas, los que está trabajando intrapenitenciariamente en materia de reinserción, primero tengan evidencia, estén probados, o sea, no experimentemos con la población penal. Hay programas en todas partes del mundo que han tenido eficacia probada. Bueno, empecemos a trabajar con eso. Segundo, preocupémonos de la exclusión dentro de la cárcel. No aumentemos el problema de la exclusión que ya venía de afuera y que era causa muchas veces de esos comportamientos criminológicos. Y en tercer lugar, preocupémonos de la gente cuando sale de la cárcel, con oportunidades efectivas desde lo laboral, pero también desde lo social. Preocupémonos de las comunidades. La delincuencia surge cuando hay un quiebre comunitario, cuando falta la cohesión social. La Fundación San Carlos de Maipo ya lleva un par de años trabajando un modelo que se llama comunidades que se cuidan, en sectores de alta vulnerabilidad, donde el compromiso está con los vecinos de poder detectar cuáles son los factores de riesgo que afectan a los niños y afectan a la infancia. Por ejemplo, la deserción escolar, el abandono, el alcoholismo, la drogadicción. Y ahí ir convenciendo a la comunidad que el problema es de todos. Si yo veo un niño, una niña en la calle con uniforme a las 10 de la mañana, no me puedo quedar indiferente. Y ahí es donde entra el trabajo con la comunidad. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados. Estamos hoy día empezando a medir cómo van a ser eso, básicamente cuáles son los planes de trabajo que vamos a tener con la comunidad. Pero la clave es la prevención. Es saber llegar donde hay factores de riesgo. Es fortalecer factores de protección como la familia, como la educación formal, como la inserción laboral. Todos esos elementos deben ser parte de un modelo de reinserción de las personas que están privadas de libertad. Y hoy día yo creo que el esfuerzo, la mirada, más que agendas cortas, que lo que buscan es aumentar lo punitivo, aumentar los castigos, meter la gente a la cárcel, es apuntar hacia la prevención, es hacer un trabajo de largo plazo, es también aportar a reducir la victimización con donde tenemos que invertir, en las policías, meterle inteligencia a las policías para pesquisar bien el delito. Los delitos están distribuidos territorialmente. Los delitos tienen 3 componentes fundamentales: el lugar, la ocasión o lo material que significa, y el ladrón o el delincuente. Entonces, si nosotros modificamos las condiciones del lugar, si modificamos las conductas de exposición al riesgo y si modificamos las características del delincuente, paramos la delincuencia. Pero tenemos que hacerlo mirando lo preventivo, aportando con inteligencia a las policías, aportando con inteligencia a entender los fenómenos criminológicos y no la solución simplista, fácil, de subir las penas, de castigar más, de meter a todos a la cárcel, porque finalmente lo que vamos a tener al cabo de un tiempo es mucha delincuencia en la calle que está reincidiendo y que ha tenido contacto criminológico que finalmente ha perfeccionado el delito. Bien, Marcelo Sánchez con nosotros de la Fundación San Carlos de Maipo, muchas gracias por estar en Ciudadano ADN. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir a contarnos esta realidad, una realidad que, insisto, muchos quisiéramos meter debajo de la alfombra, pero que está ahí latente.